Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Seguimos con una clase más. En este caso vamos a trabajar lo que es intervenciones sociales y gobiernos oligárquicos. Estamos hablando del periodo prácticamente del siglo XIX, donde tenemos la construcción de una sociedad oligárquica. Eso lo vamos a ir viendo a través de distintos procesos. En primer momento, acordemos, digamos, qué entendemos por oligarquía, y en términos sociales creo que es significativo porque en realidad la oligarquía se alusiona a una élite, ¿no? A un sector o clase que se autopercibe como diferente. Por lo tanto, el resto de las clases va a tener estatutos sociales claramente diferenciados y con estatutos en relación a la ciudadanía y sus posibilidades ocupacionales y su lugar en la sociedad eh, directamente derivado del orden anterior, digamos, del orden de castas, del orden. O sea, es un enfoque extremadamente clasista y elitista, ¿no? Donde se autoperciben como los pocos con capacidades eh, de tener poder. Por lo tanto, va a ser una estructura social muy significativa de gran relevancia en la historia y en la historia social. Por lo tanto, va a haber una serie de figuras que nosotros vamos a ver que llegan hasta el presente, que derivan de esa modalidad de entender la sociedad. Esto Carballeda lo ha trabajado fuertemente desde la idea de positivismo y cómo se ha construido una nación desde esa perspectiva social. Bueno, ahí lo que vamos a destacar es que si bien tiene un discurso modernizador, como bien lo trabaja Carballeda, esa modernización es altamente selectiva. Por lo tanto, no va a demoler homogéneamente todas las estructuras que devienen de la sociedad colonial, sino que ese clasismo que hace constitutivo de la élite va a ser de que haya una selectividad en la modernización, como ya se viene anticipando en la clase anterior, en el caso de la estancia, ¿no? La modernización de la faz, digamos, superior y un irracionalismo inducido en los sectores populares que participan de la estancia. Bueno, básicamente vamos a tratar de demostrar un poco nuestra hipótesis de la relevancia del poder oligárquico a través de podríamos decir, tres pequeñas indagaciones. Una en el norte, digamos, en relación a lo que ha sido la hacienda como lugar social de integración y de reproducción y matriz de un poder elitista oligárquico. Otra en la campaña, a través, digamos, de los sectores más localizados en el poder del puerto, pero que de alguna forma gravitan sobre toda la pampa húmeda, a través de lo que va a ser la cultura de la estancia. Y en la última, ya entrado el siglo XX, principios del siglo XX, con la emergencia de una nueva realidad social dada por la situación de la inmigración, el poder oligárquico en la ciudad, el ensayo del populismo oligárquico. Bueno, comenzando por el norte, acá estamos hablando de estudios hechos sobre provincias mediterráneas argentinas, del caso de Jujuy, pero es un modelo muy replicable a todo lo que ha sido la España colonial, principalmente el Virreinato del Perú, las haciendas y en gran medida las plantaciones brasileras
Es un modelo bastante latinoamericano. Así que bueno, vamos a tratar de ir viendo, digamos, cómo se fue desarrollando. Trabajamos con la perspectiva y las investigaciones de Waldo Ansaldi, profesor de esta casa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, trabajan sobre la base de la idea de familia, de sangre, de linaje y el clientelismo que va derivando de toda la forma social que es propio de las sociedades mediterráneas de Europa, pero en particular de la española, y por lo tanto va a ser un modelo social muy vigente para todo lo que ha sido la conquista española y lusitana en América. Por ejemplo, la idea de familia va a ser el locus, digamos, o el lugar donde de alguna forma se va a basar todo el poder de expansión, que después, una vez crecido, va a abarcar los espacios, va a salir de lo privado y va a abarcar los espacios públicos. Por lo tanto, cuando se organiza el Estado moderno, va a salir de alguna forma, va a quedar muy preñado de toda esa marca de lo que son las familias y las redes familiares. Por lo tanto, vamos a ver toda una expansión de ciertos efectos sociales que tienen a la familia como matriz, pero de alguna forma van a llegar hasta el Estado. Una institución clave para entender cómo puede desde una familia llegar de alguna forma en agregaciones significativas a ocupar un espacio público o un Estado, tiene que ver con una institución también muy propia de la cultura mediterránea, que es la idea de parentesco ficticio, ¿no? Que es lo que permite crear, ampliar la familia y, por ejemplo, constituir las clientelas, que es un conjunto muy extenso de parientes, de criados, de pariente ficticio, parentesco político y parentesco ficticio en términos de algo que es muy relevante en estas sociedades mediterráneas europeas y latinoamericanas, por ejemplo, el compadrazgo, ¿no? O sea, aquel extensión de esa relación, digamos, de padrinazgo que se da sobre aquellas personas que se las elige para ser parte de las clientelas, ser parte del agregado familiar. Esto constituye redes que, por lo tanto, van a ampliar la familia desde su modalidad nuclear hacia una familia extensa, pero con lazos sanguíneos o políticos y abarcando, por ejemplo, grupos que le van a dar, digamos, mucha mayor articulación. Y, por ejemplo, una de las formas de articulación va a ser vertical, o sea, aquella familia que se relaciona con otra, va a ser parte de su clientela, por ejemplo. De esa forma, las redes familiares van a ir creciendo a través de los casamientos, por ejemplo, y distintas formas de entrelazar. El linaje va a ser la forma de distinguir a esas redes familiares extensas a partir, por ejemplo, de apellidos, ¿no? Miremos la tradición de los dobles apellidos, por ejemplo, en las familias españolas en América, y otros símbolos y signos que van a identificar a esa estructura familiar. Y, por ejemplo, vamos a hablar de que esos apellidos o esos linajes, por ejemplo, en Jujuy, van a tener 200 años más de elaboración que en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que en Buenos Aires
Esto comienza en el 1800 y en Jujuy en el 1500. ¿No? 200 a 300 años más de elaboración. Por lo tanto, esos linajes en las provincias del noroeste y en los distintos lugares del virreinato del Perú van a ser mucho más fuertes y más consolidados que en Buenos Aires. Esas redes se van integrando verticalmente, ¿no? O sea, con claras relaciones de poder, mando, obediencia, y van conformando bandos o facciones que son agregados de mayor capacidad que una red. Esos bandos o facciones va a ser el elemento fundamental para ir ocupando, por ejemplo, distintos espacios que se van abriendo en la organización estatal. Por ejemplo, los pactos de dominación son aquellos espacios, o sea, en aquellos espacios donde el Estado Nacional no es tan presente, depende de los poderes locales, por lo tanto hace un pacto con los poderes locales y genera, y de alguna forma lo lleva a la situación de tener que concederle cierto poder a la autoridad local, y eso lo que hace es cierta discontinuidad en los derechos, en la ciudadanía, o sea, en ese lugar que vamos a llamar zonas marrones, valen otras reglas, otra ciudadanía, otros derechos, y dependen de las formas de ese poder local. Y acá es donde entran a jugar las oligarquías provinciales, o sea, porque se hacen, pensemos que estamos hablando 300 años más de elaboración de esos linajes, hacen de que el poder de Buenos Aires, por ejemplo, no sea tan fuerte como esas 20 familias que llegaron a dominar el Estado provincial en Jujuy. Porque bueno, son 300 años de ir colocando a sus notables, ¿no? Los personajes más sobresalientes en los poderes del Estado, primero en el Estado colonial y después de la independencia en el Estado moderno, o en el Estado independiente, digamos, ¿no? Más allá de que esa modernización en política va a ser también selectiva, ¿no? Y gran parte de la institucionalidad y de la práctica política colonial se va a mantener. El concepto de zonas marrones va a ser muy útil también para nuestro trabajo territorial, por ejemplo, porque es un concepto que nos va a permitir, por ejemplo, entender privatizaciones del poder y existencia de otros órdenes normativos, de derechos, de otros estatus sociales. Por ejemplo, esto es muy importante para barrios y villas de emergencia en la actualidad, donde, por ejemplo, el Estado no llega, el Estado neoliberal se ha retraído y por lo tanto no tiene la capacidad de poder garantizar derechos al interior de esos territorios. Por eso es que este concepto es muy sugerente y, por ejemplo, da pie a Desarrollo Boaventura Santos cuando él plantea derecho de favela y derecho de asfalto, ¿no? Como plantea una frontera entre uno y otro territorio. Y cuando un trabajador social o trabajadora social tiene que entrar a una comunidad y el municipio te dice no te garantizo la seguridad, bueno, refiere a esto, ¿no? Las zonas marrones con los pactos de dominación que hace el Estado. Bueno, yendo a cómo se construye ese poder concreto, la hacienda, al igual, la hacienda en el norte, en los países de Sudamérica, en el norte de Argentina, como la estancia en el sur, pensemos que hasta el siglo XX el campo concentraba la mayor cantidad de población. La población era básicamente rural. Por lo tanto, los lugares de socialización principales no eran las ciudades eran asientos de autoridades, las ciudades, los espacios principales de socialización eran los espacios laborales de asiento de la gente simple, ¿no? Del pueblo. Entonces, la hacienda era un lugar muy importante en términos de socialización.
Entonces tenemos que ahí hay una matriz de construcción de poder, donde el poder se enseña a ejercer, se enseña a obedecer, y de ahí salen matricialmente para proyectarse en lo público, pero a partir de esa matriz privada. La hacienda es algo más que una forma de propiedad en términos materiales. Es un soporte material de una familia, es un símbolo del apellido. Por lo tanto, la hacienda se convirtió en un contexto apropiado para el surgimiento de relaciones clientelares. El eje de poder pasaba por el patrón, que mantenía una relación de tipo patriarcal con todo el resto de los componentes de la hacienda, sean las clientelas, sean las mujeres, sean los niños, sean los subordinados, mayordomos, sus peones. Por lo tanto, el eje es un eje de poder y de dominación, centrado en el hombre blanco, ¿no? Adulto. Por lo tanto, la relación va a ser siempre de dispar, digamos, no de paridad, van a ser siempre relaciones de tipo de ejercicio de poder vertical. Pero a su vez, ese ejercicio de poder y esa, de alguna forma, desbalance económico, político, social, va a estar encubierto en gran medida porque acá van a aparecer los elementos que tiñen ese lazo, ¿no? Y acá está la clave, de alguna forma, de la reproducción social de estas formas sociales, porque el lazo está teñido de solidaridad mutua, de confianza y sobre todo de lealtad. Por lo tanto, la violencia que va a ser constitutiva de esa relación no va a estar directamente visualizada, sino que sistemáticamente se va a transferir a otros intermediarios de la relación. Esto es muy interesante porque es un mecanismo clave para poder definir y poder alertarnos de la reproducción social. O sea, la transferencia lo que hace es depositar en otros intermediarios, mayordomos, capataces. Esto lo vamos a ver inclusive en los conventillos, como el dueño del conventillo no aparece nunca, y cuando se da la huelga de los conventillos, la furia popular va a ser hacia el capataz, pero nunca hacia el oligarca que era el dueño del conventillo, que se beneficiaba con la explotación, de la superexplotación por el hacinamiento urbano. Entonces, el mecanismo de transferencia es central para entender cómo se oculta la naturaleza injusta, ¿no? de segregación, de explotación. Entonces, acá van a aparecer la familiaridad que reviste esa relación, y esas figuras que pueden revestir esta relación pueden ser diversas y siempre son figuras muy arraigadas en la cultura, ¿no? O sea, la solidaridad es algo muy arraigado, la reciprocidad, ¿no? La necesidad de redistribuir el apoyo con lealtad. Por eso es que podemos vincular, digamos, fenómenos actuales de vigencia del patriarcado con inclusive situaciones heredadas de ese patriarcalismo extremas, como puede ser el derecho de pernada, ¿no? Bueno, algunos discuten si existió o no. El derecho de pernada es un derecho que viene de la época feudal, donde, bueno, el patrón o el dueño, el señor tenía derecho de tener relaciones sexuales con cada uno de sus vasallos que iba a formar matrimonio, de las mujeres que iban
a casarse con alguno de sus siervos. Esto se hereda a América y, por ejemplo, se tuvo presente como práctica. Urquiza, por ejemplo, lo ejerció hasta 1870, según el libro de Hernán Brienza, de Urquiza el traidor, o sea, una práctica común, y si escuchamos los discursos en la actualidad en contra del aborto, vemos que algunos diputados que argumentaban diciendo de que podía llegar a recrear o a consolidar el derecho de pernada, que a juicio de ellos está muy vigente y por lo tanto, por lo menos latente, y que todos los análisis hacen, los estudios de alguna forma terminan relacionando la violencia de tipo laboral, de género, los abusos en el ámbito laboral con aquella, digamos, situación de disparidad de derechos que genera el derecho consuetudinario del patrón por sobre los empleados, ¿no? de poder abusar de sus empleadas. Bueno, una cuestión central en el tipo de acceso al poder va a ser cómo toda esa cultura de la hacienda de alguna forma se va a ir llevando hacia lo público. Por lo tanto, esta élite que se autopercibe como los elegidos, como los únicos, con cierto derecho, con cierta meritocracia, va a ir instalando sus formas de ver la economía, su forma de ver la sociedad en el Estado, que durante el siglo XIX se va a ir construyendo sus instituciones, ¿no? Sus instituciones selectivamente modernas, diríamos. Por lo tanto, tenemos una organización social y política que de alguna forma va arrastrando esas zonas marrones y que van a su vez volcando esos poderes conservadores, oligárquicos en las nuevas instituciones de tipo moderna. Por lo tanto, es muy interesante entender esta modernización selectiva a partir de ver una apariencia de modernidad y una esencia, un núcleo de estructuras muy difíciles de modernizar, que vienen de estos lugares de privilegio, que son justamente los que están construyendo el Estado moderno. Por lo tanto, en origen teníamos un clientelismo social que se crea en ese ámbito de la hacienda, y que tampoco sale de la nada. O sea, esa relación vertical de patrón-cliente, en realidad lo que hace el patrón es reproducir el mismo mandato y contrato que hace el rey con él. Cuando el rey le concede graciosamente tierras e indios en encomiendas, ¿no? Él lo que va a hacer después es va a reproducir ese lazo hacia abajo con sus súbditos. Él va a considerar a esos miembros de las encomiendas y después de 1853 ya población libre, sin obligaciones legales de ser esclavos, ¿no? Proceso que empezó gradualmente en 1813 en este país, pero que más o menos en Latinoamérica reconoce periodos parecidos. Entonces, esa liberación de legal de la esclavitud no va a ser tal en el plano social, no va a evolucionar tan fácil en el plano social, sino que va a haber mecanismos mucho más internalizados de reconstitución del poder
podríamos decir, de ese poder medieval que instituyó la colonia y que de alguna forma estas élites van a aprovecharse de ese poder, por lo tanto van a tender a reproducirlo sin transformarlo, sin modernizarlo. Por lo tanto, ahí el contrato básico es, bueno, la gracia de los padres es un contrato muy parecido al contrato de los señores feudales, ¿no? O sea, la protección que le da el señor feudal ante lo externo, lo desconocido, a una población básicamente muy ignorante, y eso se retribuye, ¿no?, con lealtad. Por lo tanto, ese clientelismo social va a ir derivando en un clientelismo de tipo oligárquico, que después, cuando se organiza la faz política, las instituciones políticas, vamos a ir viendo cómo deriva en un clientelismo político. Por lo tanto, estos estudios nos van a hablar de que ese clientelismo va a ser constitutiva de la forma de hacer política en estos lugares de América Latina, y que porque justamente la relación clientelar es una relación espontánea de la política, es lo que tenemos más a mano, es lo que está más impregnado en la cultura en Latinoamérica. Y por lo tanto, la existencia de zonas marrones, que debe ser algo también muy común en Latinoamérica, va a permitir que en estas regiones, en estas provincias, en estos lugares, estados del interior, por ejemplo, permanezcan en el tiempo, y por lo tanto hoy, en siglo XXI, podamos decir que es significativa la vigencia de cierto clientelismo de tipo oligárquico, ¿no? Cuando vemos cómo se sustenta el poder de Bolsonaro, cuando se plantean, por ejemplo, las 3B, ¿no? Bala, Biblia y vacas, ahí una de las patas va a ser el coronelismo, digamos, que ahora lo vamos a ver, que es un sistema clientelar de tipo oligárquico y que deriva en una forma de clientelismo político. Y todo deriva de la misma matriz, digamos, de tipo familiar, que viene del pacto real que hace el rey con los encomenderos. Bueno, esto, por ejemplo, en distintos países de Latinoamérica, este clientelismo político va a tener distintas denominaciones, pero básicamente, por ejemplo, en Perú se habla de los gamonales porque es una especie de planta parásita, y esto es muy interesante porque son como mayordomos o dueños de hacienda, pero que están muy cerca culturalmente del indio, ¿no? Una especie de indio alfabeto que se da vuelta y se pone a trabajar para los poderosos, para los señores, ¿no? Una especie de cipayo, ¿no? O sea, ese indio traidor que trabaja para los colonizadores. Bueno, el gamonalismo es una especie de interlocutor entre, siempre los sistemas clientelares trabajan con esta mediación entre, digamos, el sistema formal y los subsistemas locales más originarios de pueblos o comunidades. Entonces, el nexo clave es el articulador. Lo principal es darnos cuenta de que esa articulación termina siendo una representación del sistema en la comunidad y no de la comunidad en el sistema, ¿tá? O sea, hablando de comunidad de base originaria, por ejemplo, frente a un sistema económico global a través del cual fluye, digamos, económicamente la explotación, ¿no?
En Brasil, por ejemplo, se habla del coronelismo, y esto es algo vigente. Se habla hoy de la vigencia del coronelismo en la base social, por ejemplo, de Bolsonaro y de toda esta, de este bloque histórico, digamos, que hoy gobierna, no solo en Brasil, digamos, pero de forma parecida en muchos países latinoamericanos. Por lo tanto, podríamos hablar de que muchos gobiernos parecidos al de Bolsonaro pueden tener una base de tipo oligárquica, ¿no? Una élite que se autopercibe como con un estatus de derecho claramente superior y por lo tanto traslada sus negocios privados a lo público y a su vez los identifica, ¿no? Identifica la red pública con la hacienda privada. Bueno, en Brasil el coronelismo evoluciona hacia todo un sistema de poder local con capacidad de fraude y capacidad de clientelismo político. Esto ha sido muy importante, inclusive para limitarlo a Lula, de nunca poder tener el Senado, digamos, ¿no? Porque hay distritos de Estado del Interior que esto es muy fuerte y hace de que gobiernos progresistas no puedan perforar esas estructuras políticas que están muy reforzadas por estructuras sociales y culturales que tienen realmente una raíz en el esclavismo, ¿no? En lo que fueron las plantaciones y que derivaron en el coronelismo. Por lo tanto, el coronelismo podríamos decir que es la cara o el nombre del conservadurismo oligárquico en Brasil. En México se habla del caciquismo. El modelo caciquismo lo estudió bastante César Peón, que es el que vamos a incluir en la bibliografía ampliatoria sobre clientelismo político. Y bueno, el caciquismo es muy parecido al clientelismo político argentino, por ejemplo, lo que conocemos como los punteros políticos. Y eso es muy interesante porque tiene, fíjense, estamos hablando de 400 años de una raíz, por eso la vigencia de este tipo de poder oligárquico, no sé, 500 años de maduración, pero ese sistema va derivando en otros según las épocas, porque con la independencia y después inclusive con la reforma agraria, digamos, la Revolución Mexicana, esos líderes locales van a tomar poder, pero ese poder va a ser articulado con el gobierno central y de alguna forma van a pasar a formar parte al igual que en Perú, digamos, de representantes del gobierno en el nivel local, más que representantes de sus comunidades en el gobierno. En Chile tenemos, por ejemplo, que tanto el inquilinaje como el compadrazgo se podrían categorizar dentro de esta idea de clientelismo político, y el inquilinaje es más rural, el compadrazgo es más urbano, y estamos hablando de relaciones patrón-cliente también con sectores campesinos que generan dependencia y dominación y de alguna forma consolida el poder de los terratenientes. Bueno, yendo a lo que es el sector de la campaña, o sea, la llanura, los sectores, digamos, vinculados al puerto, a las zonas de puerto, ¿no? De Buenos Aires, ¿no? Vemos que los sectores de poder de la élite en ascenso plantean un discurso liberal muy europeizante, ¿no? Con las ideas de Adam Smith, de Jeremías Bentham, del utilitarismo de Bentham, el liberalismo de Adam Smith, planteando una idea de economía de mercado y con una ilusión, como nos va a plantear el marco teórico que también vamos a tener en la bibliografía ampliatoria de Polanyi,
que es una idea de una sociedad que va a funcionar con, es una idea utópica de un mercado autorregulado. Esto era la idea hegemónica en la época, que los sectores de poder en el puerto impulsan a través de su alianza con las potencias europeas, y la idea de esa sociedad de mercado es someter a todas las instituciones sociales a las económicas, y poniendo énfasis en el tema del trabajo como mercancía y crear un mercado de trabajo, ¿no? O sea, una institución que funcione donde las personas se inclinen voluntariamente al trabajo, ¿no? Y dejen otras actividades. En este primer momento va a ser aplicado sobre el gaucho, ¿no? Y que ya lo vimos en la clase anterior, digamos, el sistema disciplinario del gaucho que deriva que viene de la economía de vaquerías, y que de alguna forma hay que disciplinarlo, diría Carballeda, para que se entregue al trabajo, se ofrezca al trabajo voluntariamente, ¿no? Como lo describen muy bien Marx y Foucault. Y después vamos a ver el tema de la inmigración como otra componente de esta idea de crear un mercado de trabajo para sus estancias. Bueno, la clase propietaria, ¿qué actitud toma? Principalmente no tecnificar la producción agropecuaria, sino mantener el latifundio, ¿no? La producción extensiva orientada a la exportación, no al consumo. Y bueno, su principal preocupación era el bajo costo de la mano de obra, para lo cual le servía crear esta institución, ¿no? El mercado de trabajo. Estaba preocupado por la escasez de mano de obra en las estancias y la falta de predisposición del gaucho a trabajar. Por lo tanto, construir un mercado de trabajo de alguna forma se hacía a partir de cumplir con ese ideario liberal que venían proponiendo las potencias europeas, ¿no? Por ejemplo, una constitución liberal que, por ejemplo, libere a los trabajadores, ¿no? A partir de abolir la esclavitud, que ya había empezado a liberarse gradualmente en 1813, pero que de alguna forma se volvía a restablecer, porque cada vez que esta misma civilización invadía territorios de pueblos originarios, bueno, los esclavizaba, como pasó con Roca, que vendió en Patio Bullrich a los sobrevivientes apresados en la conquista de la Patagonia y de la Pampa. Por lo tanto, tenemos que la idea era, bueno, el conchavo en la estancia, que era una especie de contrato de obligación de servidumbre, y como dice Foucault y Marx, cerrar las otras vías alternativas al trabajo, ¿no? El trabajo sería el conchavo en la estancia, y lo que quedaba por fuera, diría Foucault, era eh, la desobediencia, digamos, social y el robo, ¿no? Por lo tanto, había que neutralizar esas vías paralelas. Para eso se estigmatiza y se penaliza la vagancia, el ocio, ¿no? Y los placeres, la vida sexual del gaucho. Por otro lado, otro espacio de reclutamiento eran las levas para el ejército. La población sumamente controlada, ¿no? A partir, por ejemplo, de controlar el tránsito, ¿no? Las papeletas. Bueno, pero como plantea Foucault, no solo el sistema necesita castigos, sino también premios. O sea, había premios, ¿no? Como al ascenso social, ¿no? Como premiar la confianza con cargos de capataces, mayordomos o administradores,
o cabos electorales para después hacer funcionar el fraude patriótico en el sistema político. El Código Rural era de alguna forma el estatuto colonial de la estancia. O sea, fue hecho a partir de recuperar toda la legislación rural colonial y revitalizarla para su vigencia del manejo de la mano de obra en la estancia. Esto incorporaba, por ejemplo, castigos. Esto fue muy, muy fuerte y duró prácticamente hasta que Perón pudo hacer el Estatuto del Peón ya mediados del siglo XX. La jornada de trabajo era interminable, las condiciones de vivienda insoportables. El contingente era de alguna forma uno de los castigos, ser reclutado para el ejército y vivir en los fortines era exponerse, digamos, a la muerte por violencia del indio, por las enfermedades. Bueno, la penalización no solamente de los espacios lúdicos, sino de la vida sexual, de toda la vida por fuera del trabajo, era muy claramente orientada por los principios utilitaristas, ¿no?, de Jeremy Bentham, que planteaba que, bueno, todo lo que era útil a la sociedad había que premiarlo y de alguna forma había que reprimir lo que no tenía utilidad. Bueno, en el Conchavo habíamos planteado las condiciones de servidumbre. El medianero era una especie de posibilidad de cierto derecho a una superficie de terreno con gastos y haberes compartidos con el dueño. Esto fue una práctica que de alguna forma termina desapareciendo, pero después en el siglo XX vemos que se recrea este tipo de arreglos en lo que llamamos hoy la mediería, ¿no?, mucho en las quintas. Perdón, el medianero desaparece porque los estancieros logran proletarizar prácticamente a la totalidad de la población trabajadora y hacerla dependiente, asalariada. Bueno, también se va construyendo una relación clientelar en estos espacios de estancias que va a dar claro pie después a una relación de tipo político, en el sistema político oligárquico que la oligarquía va a necesitar armar después, donde la peonada va a ser la principal clientela para sostener ese sistema político. La escasa respuesta de parte de los gauchos para hacer funcionar esa cantidad de terreno robado a la población originaria, llevó a que la oligarquía argentina acuerde con la aristocracia europea el plan de inmigración. La aristocracia europea sube arriba de los barcos a toda la población que consideraba excedentaria, y acá la oligarquía les promete semillas, tierra y herramientas para lograr que desembarquen acá. Pero al ver que eso era mentira, la mitad de la población se volvió a subir al barco y volvió a Europa. Esto es una realidad muy propia del Cono Sur, no tanto de otras latitudes latinoamericanas, pero es importante como tecnología social para esta biopolítica que manejan las oligarquías, porque hoy se pueden estar planteando en otros términos, en otros países, políticas migratorias, por ejemplo, donde las oligarquías atraen población o expulsan población según cómo quieren que funcione ese mercado de trabajo. ¿Qué pasa con la inmigración europea acá? Bueno,
traen ideologías libertarias, lo cual generan muchas huelgas, luchas, organización gremial, organizaciones políticas, y por lo tanto hay una reconfiguración muy rápida de toda la sociedad y una modernización también muy rápida de la sociedad, porque hay una actualización de la vida social muy fuerte que de alguna forma es un efecto no deseado por la oligarquía. Por lo tanto, se conforma una nueva clase obrera muy diferente a la que derivaba de los gauchos y los indios, sino con componentes sociales, culturales, ideológicos muy fuertes, y que entrando a los años de la Revolución Mexicana y después la Revolución Bolchevique, la oligarquía eh, estalla en pánico por el miedo al socialismo revolucionario. Esto lo lleva a respuestas represivas muy fuertes, con leyes como la defensa social, leyes de residencia para torturar. Acá es donde comienza la tortura como un sistema, como algo sistemático de las fuerzas represivas, y ensayan una primera defensa social contra toda esta avanzada de la inmigración libertaria, que tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, una restauración nacionalista que lo que hace es revalorizar, hace cierta cultura ficticia construida artificialmente de la Argentina para desvalorizar al que viene de afuera. Por lo tanto, se hace una relectura de la historia, al gaucho se lo despoja de todo su componente libertario, y se lo va a recrear desde la literatura como lo que realmente es el ser nacional, y se va a poner en valor cierta cuestión racial que era muy de moda en esa época, cierta cuestión de tradiciones, y de esa forma se menospreciaba, se desvalorizaba todo lo que venía de afuera. Por lo tanto, toda esa cultura de la ciudad se lo va, desde la tesis de Spengler, se lo va a desvalorizar, diciendo que la ciudad es el lugar del vicio, de la degradación, de la degeneración, y se va a poder, por ejemplo, el ideal va a ser el Junker alemán latifundista, ¿no? Y ese habitante de las ciudades se lo va a estigmatizar, se lo va a denigrar. Por otro lado, hay un proceso, un efecto de distinción de la burguesía creciente, o sea, parte de esos sectores migrantes van a ser sectores burgueses y una burguesía en ascenso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del viejo Macri sería, o ese tipo de migrantes que no solo traen algo de capital o por ahí traen saberes, algunos mafiosos, pero con capacidad de ir acumulando una fortuna. Esos van a ser también un peligro para la oligarquía, por lo tanto van a empezar a plantearse una diferenciación social, y esa diferenciación social se lo va a instalar en la sociedad a través de vendría a ser de las secciones sociales de los diarios, y se los va a tachar de advenedizos, ¿no? De trepadores, de personas sin cultura, sin tradición, sin moral, que bueno, que lo que buscan es el poder y el dinero, sin eh, un apellido, sin una tradición, sin una cultura. A pesar de que en realidad los oligarcas se sabían muy incultos y diría Jauretche, tenían mucho olor a bosta, digamos, o sea, no era una burguesía que se haya cultivado, no tenía
tenía miedo de que ese otro que venía de Europa venía con oficios, por lo tanto tenía miedo a que los desplacen del poder, ya que ellos eran los dueños de los países, por ejemplo, los dueños de la Argentina. Todo esto va llevando también a la emergencia de cierta dinámica política, donde la burguesía veía que desde que ganó Irigoyen, ¿no?, principio del siglo XX, representando a los sectores en ascensos, ganó las elecciones, principalmente a partir de la vigencia del voto libre, obligatorio, secreto, de la ley Sáenz Peña, ¿no?, la reforma política anti-oligárquica vendría a ser de los liberales de 1912. Esa emergencia del radicalismo hace de que ensayen una alternativa popular. O sea, la oligarquía desarrolla un poder en el ámbito urbano que le vamos a conceptualizar como populismo oligárquico. O sea, copian las formas de lo popular de Irigoyen, del radicalismo revolucionario de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero con una esencia conservadora, ¿no? Una especie de, como vimos en las primeras clases, de sincretismo, donde ante la misma apariencia se le cambia la esencia, ¿no? O sea, el populismo oligárquico sería una versión castrada de un partido popular, castrada en términos de transformación, o sea, se va a usar las formas de la cultura popular para transitar una revalidación de la propuesta conservadora. Por eso es que la relación clientelar, donde se sujeta a ese votante con un lazo muy fuerte, pero a su vez revestido de cierta familiaridad, dadas por sus formas culturales, permitía armar el sistema. Para esto nos sirve la teoría de César Peón, vendría a ser de clientelismo político, que tiene cuatro componentes. Es desigual, de reciprocidad, amistad instrumental y personal. O sea, así Peón define la relación clientelar. Por eso es que cuando hablamos de desigualdad, son dos actores de estatuto social y económico muy diferente que se relacionan y a través de esa relación esa desigualdad crece. Esto es muy importante porque vamos a tener relaciones también que vinculan, digamos, dos estatutos sociales económicos diferentes, se dan muchas relaciones en sectores medios con sectores populares, pero en la medida en que esa relación, esa desigualdad no crece en el tiempo, no van a constituir clientelas, ¿tá? Entonces tenemos que el resultado sí o sí consolida ese lugar de privilegio del patrón. Esto es fundamental para distinguir clientelismo de otro tipo de relaciones verticales, de integraciones verticales. De reciprocidad significa que de alguna forma lo que se intercambian es un criterio de intercambio mucho más amplio de lo que entendemos como un intercambio económico. Un intercambio económico son, digamos, intercambiarse elementos más o menos del mismo valor en el mismo momento. Acá estamos hablando de elementos de distinto valor, porque lo que juegan más son los valores de uso, digamos, subjetivos, y puede ser diferido en el tiempo. ¿Y cómo se garantiza que se devuelva? Bueno, a partir de la ideología de la reciprocidad, que es algo que existe en todas las culturas, o sea, devolver un favor con otro, ¿tá? Por lo tanto, apelar a esa ideología es algo ancestral, es algo que está en la base de la sociabilidad de todos los pueblos. Por lo tanto, vamos a hablar que se van a intercambiar bienes de muy distinto tipo. Por ejemplo, no sé, hoy podemos, acá podemos hablar de que
en esa época se daba un plato de comida y se contribuía con el voto. Pero obviamente que esa retribución tenía que ser en el momento de elecciones. El plato de comida por ahí era un año antes, o un trabajo. Esto es muy importante para la actualidad porque, bueno, hoy también tenemos una discusión, no sé, hoy Grabois discute que el no a la tarjeta alimentaria. ¿Por qué? Porque puede generar condiciones de desarrollo de relaciones clientelares en manos de intendentes, en manos de diputados, en manos de poderosos, que de alguna forma aprovechan esa relación para consolidarse y desactivar, por ejemplo, las organizaciones sociales, ¿no? Por eso la tensión, intendentes, organizaciones sociales, pasa por acá. Por lo tanto, el clientelismo es algo absolutamente latente que puede surgir en cualquier contexto de necesidad. Otra característica de amistad instrumental tiene, por ejemplo, necesariamente que tiene un trasfondo de pragmatismo, del intercambio de dos elementos que cada uno necesitan o desean, pero están recubiertos por una ideología muy común y aceptada por ambos, que es con elementos muy arraigados en la trama cultural que ocultan ese carácter instrumental. Por lo tanto, la última característica es que tiene que ser personal. Para que todo esto funcione, tiene que haber una relación cara a cara. Esto es una característica del clientelismo, o sea, poner la cara, lo que se dice caminar los barrios, estar con la gente. Bueno, es absolutamente esencial para que funcione la amistad instrumental, para que funcione el encubrimiento. Si no hay encubrimiento, no hay legitimación. Si no hay legitimación, la esencia de intercambio desigual queda a la vista y por lo tanto no hay dominación. Por lo tanto, sintetizando, tenemos un eje material de intercambios y un eje simbólicos de alguna forma que encubre y legitima. Por eso lo podríamos definir como un intercambio desigual legitimado. O sea, podríamos definir el clientelismo como un intercambio desigual legitimado. Vamos al caso del experimento que hace la gestión de Barceló, que hace la oligarquía portuaria en la zona urbana. Estamos hablando de Avellaneda, en el año 1900, donde Barceló fue un caso más conocido a nivel nacional, pero lo que pasó en Avellaneda es una muestra de lo que pasó en muchísimos lugares de las grandes ciudades y por lo tanto puede ser un modelo analítico que sirva para poder comprender mecanismos de clientelismo político urbano en muchos otros lugares. Entonces, ellos se mantenían a partir del fraude, el fraude sistemático, pero que a la inmigración y las multitudes iban de alguna forma agotando el fraude, ¿no? Que lo que hacían era cambiar los votos en la urna. Aparece en estos lugares, bueno, se radican tratantes de blancas, prostíbulos, casinos, cinematógrafos inmorales, y avanza la delincuencia, los robos, asaltos a la propiedad, los hurtos, el crimen organizado. Esta es la realidad de Avellaneda en 1900, ¿no? Plenos gobiernos oligárquicos. Por ejemplo, las políticas económicas liberales llevaban al hambre a mucha población. Por eso las huelgas, las luchas, la huelga de los conventillos, que también fueron llamadas huelgas de las escobas, por las mujeres. Por lo tanto, uno de los elementos que
que van a ensayar estos gobiernos conservadores municipales como el de Avellaneda, el de Barceló, es la olla popular, que todos los días servía alimentos a la población pobre, creciendo hasta 30.000 almuerzos por día, lo cual llevó a que sea impracticable y tuvieron que cerrarla. El nuevo estilo, podríamos decir que ya no servía el notable que habitaba el Jockey Club. Había que buscar un tipo más caudillesco, pero sin ningún tipo de ideología, un tipo manipulable por la oligarquía. Y ahí aparece el perfil de Barceló, que constituye todo un sistema de dominación, porque debajo de ese caudillo había jefes políticos, y el punto de poder central era conseguir ganar las elecciones. Por lo tanto, el, la unidad moral de todo el sistema va a ser la urna, va a ser la mesa electoral. O sea, ahí se va a consolidar todo el sistema o va a fracasar. Por eso es que el eje de todo este sistema va a ser ganar las elecciones. Se va a armar un sistema donde va a haber arriba un caudillo, ¿no? Barceló, que va a ser, que va a vigilar a la segunda línea de jefes, ¿no? Zonales, y los va a mantener con lazo corto, digamos, ¿no? O sea, los va a mantener a partir de mucha vigilancia, los va a vigilar mucho. Y bueno, el jefe va a ser el gran dispensador, va a construir una relación directa con las personas necesitadas. El jefe, o cabo electoral también, que después en la cultura popular fue llamado puntero político, en esa época el jefe, en este caso vamos a hablar de Ruggerito, que era el jefe más famoso de todo el sistema de Avellaneda de Barceló. Son reclutados de orígenes humildes, y que de alguna forma van manteniendo su lealtad, van dando pruebas permanentes de su lealtad al caudillo. Al poco tiempo estuvo encabezado el comité de Calle Pavón, que el comité era un lugar de integración social muy importante, porque ahí tenemos, por ejemplo, todos los políticos lo frecuentaban, todos los políticos conservadores, todos los artistas populares. Por ejemplo, Ruggerito llevó a Gardel a cantar al comité de la calle Pavón, para los más humildes, ¿no? Para los pedigüeños, las mujeres, las prostitutas, los expresidiarios, los trabajadores del puerto, de los frigoríficos. Por lo tanto, ese lugar del comité era una mediación absolutamente necesaria para que funcione el sistema. Ese lugar tenía que ser liderado, tenía que haber líderes que de alguna forma puedan hacer funcionar esta amalgama entre necesidades, favores y retribuciones. Ese liderazgo era parte de la amistad instrumental. Por eso es que prostitutas, cafillos o médicos que necesitaban un trabajo, recién recibidos, necesitaban un trabajo, periodistas, todos se acercaban a la generosidad del caudillo, y Barceló los atendía todo el día, y su mayordomo tenía una bolsa llena de billetes de $1 para ir resolviendo las necesidades cotidianas. Ese tipo de jefes
eran lúmpenes, criollos de esta población semirural, ¿no? En tránsito del campo hacia la ciudad. Esta es la transición donde la mayoría de la ciudad va a dejar de vivir en el campo para empezar a vivir en las ciudades, ¿no? El avance de la modernización, podríamos decir, urbana. Pero bueno, estos lúmpenes no solo hacían, no solo hacían disculpen, son las cuestiones de la casa, no solamente las tareas eran de asistencia social, podríamos decir, sino también de control político y control a través de la violencia. Por ejemplo, salir, digamos, a apretar a algunos delegados que estaban proponiendo alguna huelga. Y bueno, Barceló también, ¿qué hacía? Mantenía fuera de la cárcel y protegidos a estos lúmpenes que eran partes de la mano de obra necesaria del sistema. Por lo tanto, constituían un sistema de lo que llamamos gangsterismo social, o sea, la misma oligarquía ponía en funcionamiento a bandas que mantenían el orden social, mantenían cierto orden social a través de la violencia. Esto es muy importante y lo podemos percibir porque este gangsterismo social, como apareció, después desapareció, lo cual da la prueba de que ha sido totalmente orquestado, ¿no? O sea, toda esta supuesta lucha, o todo este supuesto digamos, delincuencia que aparece como de la nada, después va a desaparecer, y ahí es donde empezamos a ver las razones estructurales de la violencia organizada, y esto es un modelo muy interesante que algunos estudiantes lo han, por ejemplo, colombianos, lo han asociado a lo que ha sido las ejecuciones de mano de obra armada, para policiales guerrilleros que aparecen en la ciudad porque, bueno, en determinado momento dejan de ser útiles y por lo tanto acá pasó lo mismo, o sea, con la lucha de clases aparece la necesidad de las oligarquías de bandas armadas que no eran legales y que de alguna forma permiten que florezcan y generando un sistema de control social. Pero en un determinado momento esas condiciones cambian, que es lo que pasó en el golpe del 30. O sea, la oligarquía, llegado a determinada evolución del radicalismo, da un golpe de Estado y asume directamente que el poder lo deben manejar ellos. Por lo tanto, tenemos que el gobernador lidera una campaña de limpieza social por ejemplo, de la sociedad, limpiándonos de cierta delincuencia y demás, y es donde vemos que la paradoja de que el mismo policía que trabajaba con Ruggerito lo mata, ¿no? Y vemos cómo ante un cambio de condiciones, la oligarquía se deshace de esa mano de obra delincuencial que había reclutado. Bueno, esto podríamos interpretarlo también como el avance en ese programa liberal que impone la oligarquía de construir una sociedad de mercado. La construcción de una sociedad de mercado es la evolución del patrón de mercado al punto de poder someter a todas las instituciones sociales, pero terminando administrando a la sociedad como un adjunto del mercado. Pero ¿dónde termina esta idea
del liberalismo absoluto, que era el programa de la oligarquía. Es justamente como plantea Polanyi en la destrucción de la sociedad. Y quizá después lo vamos a ver que ha sido un ideal posterior del neoliberalismo, ¿no? Cuando Thatcher plantea que en realidad la sociedad no existe. O sea, es la destrucción de la sociedad lo que vamos a ir viendo que llega a la década del 30, ¿no? Donde la ganancia del lucro llevada a su máxima expresión termina, por ejemplo, con demoliendo la sociedad, que es un poco lo que pasó en la crisis del 29 y del 30, donde de alguna forma por autopreservación, por instinto de autopreservación, la sociedad abandona el programa de la oligarquía, que fue el programa liberal. Bueno, hasta acá estamos... hasta acá estamos cerramos un poco la clase sobre intervención y sociedad oligárquica. Así que bueno, muchísimas gracias y vemos la siguiente clase.